buenas tardes. Iniciamos esta última mesa con los jurados del Premio Casa de las Américas, que en esta ocasión reúne a los integrantes del género novela que nos han acompañado en estos días. Como verán ahora, prácticamente la mayoría de manera virtual. Desde la pandemia hemos alternado los jurados presenciales y los jurados virtuales, y en este caso por primera vez la mayor parte de los jurados han sido virtuales. Resulta que hace unos días, cuando inauguramos el premio, anunciamos la presencia debieron haber llegado en pocas horas, Fabricio Mejía Madrid de México y Hernán Roncino de Argentina, y sin embargo por razones de fuerza mayor ninguno de los dos pudo llegar a La Habana, así que estuvo desde La Habana solo Lourdes de Armas, escritora cubana, y tanto Mejía Madrid como Roncino han estado deliberando desde sus respectivos países. Ha sido por primera vez un jurado totalmente descentrado. De todos modos, le pedimos a ellos dos, a Lourdes la tendremos aquí en unos minutos, pero le pedimos a ellos dos que enviaran sus intervenciones. El pie que les dimos era a propósito de un título que ustedes seguramente recordarán, que viene del policial El sencillo arte de matar. Bueno, pues aquel célebre ensayo de Chandler lo adaptamos al sencillo arte de narrar, y entre paréntesis una provocación, porque por supuesto no hay nada sencillo en el arte de narrar. Y eso les sirvió para hablar de sus poéticas, de sus maneras de acercarse a la literatura, de sus experiencias, de los temas que más les interesan. Entonces, les comento, vamos a ver primero la intervención que nos ha enviado Fabricio Mejía Madrid, por eso nos sentamos, por eso Lourdes de Armas está sentada y yo pasaré para allá para poder verlo. Es una intervención de unos 20 minutos más o menos. Después vendremos para acá con Lourdes, y finalmente cerrará la mesa con Hernán Roncino de Argentina. Entonces, sin más, los dejo con Fabricio Mejía Madrid de México. Hola, soy Fabricio Mejía Madrid, soy un escritor mexicano, jurado ahora en el Premio Casa de las Américas, y me hubiera encantado estar con ustedes presencialmente, pero estaré de manera virtual por problemas que tuve para viajar a La Habana, personales, pero escribí esto para ustedes. Se llama Naufragio y Política. Durante 30 años y después de más de 20 libros, les confieso que solo he escrito sobre dos temas: el naufragio y la política. Me pregunto si las obsesiones funcionan como los ascendentes de los planetas en la astrología, si todos los escritores cumplimos con un destino que tiene que ver con los temas que nos enloquecen, como si fueran disposiciones de constelaciones en el cielo, que nos dirigen las manos, los ojos y la mente. En mi caso, no puedo dejar de pensar en el poder y de sentir los naufragios pequeños y épicos, los propios y los ajenos. Y quiero empezar por estos últimos, las pérdidas por hundimiento. Sobre ellas escribí mi novela Hombre al agua. En los orígenes perdidos del ensayo, John de Ágata nos revela la historia del primer texto literario, escrito hace casi 4.700 años en Mesopotamia, por alguien llamado Ziusudra. Lo escribe tras una enorme inundación, un naufragio de las ciudades entre los dos ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Es muy probable que su relato haya sido el primer recuento de lo que hoy conocemos como el diluvio. Durante 5 siglos los sumerios habían usado tablillas de arcilla para llevar cuentas de costales vendidos, deudas, nombres del señor que no había pagado la dote de su hija. La escritura comenzó como una extensión material de la memoria. Pero lo que Ziusudra escribe es una lista de consejos que según él son de los sabios que murieron ahogados.
Después del desastre de la inundación y el naufragio de la ciudad, es que Ciusudra toma sus tablillas y crea una lista de consejos en la que se mezclan lo práctico con el humor, las certezas y las dudas. El lector actual se siente un poco incómodo porque no sabe si lo escrito es un viaje desde lo concreto a una especie de metáfora de algo más trascendente. Lo que da una clave es que la lista sea atribuida a los sabios de Sumeria. Pero el texto parece estar hecho en broma. El primer consejo es: no compres un burro que relincha porque ese es el que te pateará el trasero. Siguen consejos para no contratar ni a las prostitutas que desecha el palacio, porque dice son las del fondo del barril, ni a las de la calle, porque son de las que muerden. Hay recomendaciones éticas. No te deshonres a ti mismo, no digas mentiras, no presumas, no chismes y nunca discutas algo por demasiado tiempo. También hay algunos puntos dedicados al poder, a cómo relacionarse con él. Dice: debes agarrar a un buey fuerte para cruzar un río caudaloso. Alíate a un hombre poderoso para que te guíe. Pero debes comprender que es fácil para alguien compartirte el pan mientras todavía está en el horno. Los ojos del mentiroso siempre giran como una rueca. El charlatán siempre trae su bolsa llena de semillas, mientras que el arrogante la lleva vacía. Son en efecto advertencias para quien ha visto una ciudad espléndida y próspera sucumbir a una inundación. La lista de Ciusudra termina con una certeza final. El destino es como la orilla del río. Existe para hacerte resbalar. La idea de que el texto literario nace en los límites entre el agua y la tierra, en lo resbaloso de ese destino del sumerio, ha perdurado. No en balde la mitología griega atribuye la invención de la palabra escrita a Io, una ninfa que es convertida en vaca por Zeus. El dios de dioses convierte a Io en vaca para evitar que su esposa la vea y se dé cuenta de que en realidad es una más de sus amantes. La vaca huye del maltrato de los dioses que la tienen amarrada en un establo y va en busca de su padre, el río. Muda, escribe con su pezuña su nombre en la orilla del río, en la arcilla. Y el agua lo borra. Io, yo. Desde entonces el yo es casi siempre algo que escribimos con una pezuña para que la borre una ola. Io lo escribe una y otra vez, cada vez que se borra, tratando con desesperación de llamar a su padre. Ese es justo el sentido que tenemos de la escritura. Un acto material que lucha contra la desaparición. Es un acto terrenal, en el mismo sentido en el que se escribe solo pertenece al suelo de la arena y no del agua. El naufragio hará su aparición muchos siglos después como metáfora existencial. Al igual que navegar el cielo, el mito de Dédalo, robar el fuego, de Prometeo, navegar las aguas es una violación de los límites de las capacidades humanas. No es que esté mal, sino que hay que estar consciente de sus reveses. El naufragio será un resultado de navegar. Como metáfora política, son como siempre los romanos los que le darán al clavo. Lucrecio y Horacio extraerán enseñanzas varias de la nave del Estado, es decir, de la política, cómo adentrarse de los hombres terrenales en las misteriosas aguas del destino. Son los senadores, los generales del imperio, los que harán la expedición hacia la nada. Los demás ciudadanos se quedarán en tierra firme como espectadores de aquello que ya no existe porque no está a la vista. En la comodidad de quien solo es un espectador desde el muelle, el naufragio de los navegantes será motivo de regocijo. Me he salvado. Pero también una pregunta. ¿Qué me hubiera sucedido si yo estuviera en ese barco? ¿Acaso tendría más sabiduría?
No se sabe la respuesta porque los que regresan de un naufragio lo hacen agarrados de un leño que flota a la mitad del mar, es decir, de su existencia misma. Zenón de Sitio, el fundador de los estoicos, extraerá de su naufragio conclusiones para regir la moral griega. Antes que filósofo, Zenón era un comerciante de púrpura fenicia, pero después de naufragar cerca de Pireo, regresa a Atenas diciendo: solo como naufragio se puede conocer la felicidad del mar. Esa frase críptica habla de una idea de la vida de los límites entre lo firme y lo líquido, entre lo humano y el destino. Recomendará, por ejemplo, que los padres no le den a los hijos más que con lo que puedan sobrevivir a un naufragio. Ese naufragio, es decir, el que regresa del mar a la vez derrotado y sobreviviente, el que interesa como metáfora existencial. El que se queda en tierra firme se ha perdido de algo, aunque se regocije con su propia tranquilidad. ¿Qué es ese espectador en tierra firme? Es todo aquel que pretende quedar intocado por los bandazos del destino, por las mareas y las tempestades. El espectador absoluto solo podría ser Dios. Hay algo que fascina de la permanencia en nuestra cultura del binomio tierra firme, océano, y de su orilla, la escritura. La seguridad y la libertad solo serían dos de sus metáforas políticas. Lo sería también un límite menos a flor de piel entre la tribu familiar y la construcción de una ciudad. Se tienta al mar cuando se trata de unir en una ciudad lo que antes estaba dividido. De ahí el terrible mito de la Torre de Babel. Dios le pone un límite lingüístico a la grandeza humana. Señala con su castigo la dimensión tribal, hogareña y en defensa de la seguridad de la vida en tierra firme, en la casa, cerca de la hoguera familiar. El discurso que habla de la política es una narración de la pertenencia mutua. Pero cuando escribo narración, me refiero a ficciones que han causado guerras, no a un cuento de hadas. La idea de que, por ejemplo, lo acústico, el lenguaje, sus acentos, la música, la forma de decir y no decir, sea un rasgo tribal comparable a una bandera, es una ficción eficaz que moviliza en contra de otra tribu. Hasta la fecha los gustos musicales nos organizan unos contra otros que nos parecen intolerables. Los antepasados son una imagen muy poderosa, pues nos recuerdan a los muertos de nuestra actual supervivencia o de nuestra felicidad, como diría el poeta. Pero estamos obligados a pensar en la pertenencia mutua más allá de las familias o de la economía de nuestras casas, precisamente porque salvo Zeus, nadie puede ser espectador absoluto. Nadie está a salvo del naufragio y el discurso de la política es una fábula para explicar el reparto de la crueldad que es nuestra forma actual de vivir el destino. Por eso me parece fútil pensar que uno se puede abstraer de la pertenencia mutua y de sus fábulas. Lo apolítico, como neutralidad indiferente, puede contener para algunos pureza, o esa distancia del que solo atestigua lo que jamás le afecta. Pero es tan poco probable como convertirse en un Dios. Realmente lo único que puede hacernos a la vez náufragos y espectadores es la escritura. El texto es lo que convierte al náufrago en espectador de lo que él mismo experimentó. Hay en la escritura dos vidas, la de quien ha sido derrotado por el mar y la de quien celebra haberlo sobrevivido. Es desde la orilla que se escribe, porque en el agua no se dejan huellas. 2. Cuando se habla de las relaciones entre literatura y política, con frecuencia la discusión es determinar si este o aquel escritor apoya o no a cierta corriente de pensamiento o de acción y si ello afecta la autonomía de su trabajo creativo. Esa autonomía es lo que antes se llamó pureza. No hay nada en la literatura que pueda validarse como puro. Está hecha de material, el lenguaje, cuya existencia depende de la mezcla arbitraria y de los malentendidos.
proviene de historias ya antes contadas, es homenaje, es parodia, a la vez, o a la alusión de formas utilizadas por muchos otros, e incluye en su posibilidad a 4 entes fantasmales: un autor, un narrador, el lector absorto y después a un nuevo autor de las palabras leídas. Durante muchos siglos se intentó darle pureza a lo escrito con métricas establecidas, personajes dignos de ser narrados, situaciones elevadas que ameritaban el laurel de la posteridad. Pero las ansias de reglamentarla estallaron muy pronto. La literatura circula sin destinatarios específicos ni reglas magisteriales. Es inapropiada, es prosaica y es libre. Basta recordar aquella escena de la Odisea, en que Ulises está en un banquete y escucha de un comensal su propia historia, ya exagerada hasta la banalidad. La reacción de Ulises al escuchar esto es llorar, como se hace cuando se constata que lo adulterado reside en la sustancia misma de todo relato, aunque sea el de nuestra propia vida. A Ulises se le desprende de su propia aventura hasta Ítaca para que otros puedan apreciarla de la única forma que existe, refractada. Pero no hay que irse hasta la isla de los comedores de Lot. Uno de los últimos en procurar algún tipo de pureza literaria fue Borges. Su canon de infusiones equivale a ponderar como mejores los textos en que forma y contenido se corresponden a tal grado que casi son mitos. La pureza de Borges solo puede existir en un mundo donde no hay cosas ni gente, sino puros estados de los sueños. El problema es que son sueños que nadie más puede soñar. Me pregunto si el origen de las distancias que se le aplican a la literatura y política no son las mismas que entre aquella y la vida. Solemos repetir tanto el Quijote como Madame Bovary sufren de un trastorno que confunde vida y literatura, realidad y ficción. No es necesariamente así. En el capítulo 25 del Quijote, Sancho debe entregar una carta de amor del caballero de la triste figura, así la firma, a Dulcinea. El original está manuscrito en un cuaderno de alguien más, de su amigo Cardenio, y Sancho debe hacer la copia exacta de la carta de su amo con un amanuense. Entonces le surge la pregunta a Sancho entre vida y escritura. La firma autógrafa del Quijote no estará en la copia, y Dulcinea jamás tendrá la certeza de quién, en verdad, la remite. Ante la duda de Sancho de si valdrá lo mismo la copia que el original firmado, la respuesta del Quijote es muy lúcida. Le dice: ella no sabe quién es el tal caballero andante, ni que ésta la llama Dulcinea, y no importa las dos anteriores porque ella tampoco sabe leer. Hacer la carta resulta un acto gratuito, como toda la literatura, para nadie. Para Sancho no es así. Junto con la carta, el Quijote ha redactado también un traspaso de dinero para su fiel escudero. Ahí sí se necesita la firma, y es más por conveniencia práctica que por los fallidos amores de su patrón que Sancho insiste en su pregunta. Para el Quijote, vida y escritura son dos esferas separadas. A él solo le interesa una, la que se desenvuelve en la página gratuitamente, porque sí. Como para todos los involucrados en el acto de escribir, leer, interpretar lo narrado, la ficción no es un simulacro, sino una disposición. La verdadera vida es la escrita, no la subsistida. Los fracasos, las expectativas, el aburrimiento, las rutinas carecen de inteligibilidad en la vida. Solo narrando la vida es posible encontrarla. Pero, ¿qué es lo que se narra? Yo diría que todo, que no importa qué. Los puros dirían que no, que hay restricciones, que la política no debe entrar en lo sagrado del acto literario. Yo escribo sobre el PRI, en el rencor, sobre Díaz Ordaz, en Disparos en la oscuridad,
sobre Televisa, en Nación TV, sobre Gutiérrez Barrios, en Un hombre de confianza, sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México, esa luz que nos deslumbra, y del terremoto de 1985, que hasta una novela gráfica llegó a ser, y también de mí mismo, del internet, los grafitis en baños públicos, la estatua de Hernán Cortés que no existe, y el dinero. Jamás me atrevería a juzgar como no literario algo, lo que fuera. Son los puristas los únicos censores. Para ellos habría prohibiciones basadas en sus propios prejuicios y reflejos. Los demás creemos en la narrativa de aquel monstruo con las bolsas de su gabán muy hondas, como la describió al género novelístico Forster, de esa literatura que puede tomar como tema a una señora de provincia que engaña a su marido. Con Flaubert, al que Borges, por cierto, despreciaba, los personajes pueden ser cualquiera y los detalles tienen la misma jerarquía que las cosas, los animales y la gente. En Madame Bovary hay un fraude electoral, por ejemplo, así como un sillón puede ser muy relevante para Proust. La novela, como la conocemos, revolotea entre la significación de las palabras y su expresión. En un territorio de nadie, en el que lo arbitrario es una forma de la libertad. No existen temas bajos o vulgares, ni palabras prohibidas. Lo literario no tiene ya una expresión particular. Es democrático, porque le es indiferente el tema. Solo puede preocuparse por lo verosímil, es decir, del convenio que se establece entre escritor y lector. A partir de este momento voy a contar una mentira que siempre te va a parecer una verdad. Ese hipnotismo de las letras. 3. Lo democrático, usado aquí como indiferente de la literatura, ha resultado en un papel político para ella. Como diría Jacques Rancière, es el reparto de lo sensible. Con Flaubert, Dickens, Zola, Balzac y su enorme estela, se hace visible lo antes invisible y audible el silencio. Los escritores tratan con los significados y son partícipes de la construcción de las ideas sobre el mundo, y de ellos ya no hay una escapatoria posible. Las razones son muchas, pero la primera es una vez más el lenguaje. Un texto es político muy a pesar de los críticos y aún del mismo autor, del señor que firma, porque su politicidad recae sobre todo en los lectores. Un mismo texto, pongamos un poema de Mallarmé, pudo ser interpretado como místico, liberal o revolucionario. La lectura es la que politiza. Pero hay otra razón que me interesa hacer notar, y tiene que ver con la crónica, tan de moda en estos años, que no es más que una forma de visibilización de lo que antes no entraba en el reparto de lo sensible. Los campesinos indígenas, las mujeres, las protestas, las indignaciones, o lo que se quiera, las pulgas en una escuela rural. Al ponerlos como personajes, adquieren una esfera reservada antes a los príncipes, los militares de genio, las estrellas de cine. Los anónimos se hacen presentes y sus vidas pueden ser tramas. Es un viaje de la retórica a la sociedad, en la que las cosas consideradas antes banales son síntomas, fantasmas, secretos, por fin alumbrados. Como toda narración, la crónica es un discurso de verdad, en el que cualquier detalle puede ser historizado y poetizado. Lo desechado por ser impuro se convierte en palabras para decir lo que nunca fue escuchado. Son enunciados nuevos que amplían el reparto de lo sensible hacia una creación colectiva que antes fue anónima. De ahí su sentido democrático y también de ahí su efecto compensatorio. Porque si no fuera por las novelas, ¿en dónde más los anónimos serían los protagonistas? Un ejemplo de compensación simbólica es el pasado recontado. La diferencia entre una novela histórica y un texto de historia es que en una no se debe de demostrar que alguien más narró antes lo que ahí se escribe. Me refiero a las citas, los pies de página, las bibliografías con los que la historia valida una sucesión de hechos.
Para el texto académico, la verosimilitud estriba en un inaccesible primer testigo que certifica lo que hoy se dice. Para la historia, la narración anterior es originaria en el sentido de que es su única fuente de validación. En cambio, la novela histórica, y en general todo lo que llamamos literario, es pensamiento desde otro lugar. Su legitimidad y legibilidad provienen de su mismo presente, es decir, de una cierta mirada. Se utilizan documentos, testimonios, pero también conjeturas, estados de ánimo, énfasis sobre los detalles que nada significan para un historiador académico. Por eso la pregunta se reitera al novelista: ¿es verdadero lo que usted escribe? Revela una incompresión sobre los dos dominios, sobre las diferencias entre ambos discursos de verdad. La ficción, no como simulacro, sino como disposición, contiene una forma de legitimidad y legibilidad que proviene de una mirada que se afirma en sí misma. Pero no solo. Conjeturar dentro de una novela histórica es calcular lo factible dentro de los pasillos de los sucesos. Y los hechos, la mayoría de las veces, son más extraños que la imaginación. Lo que ocurre es que los mismos eventos tienen distintas validaciones. Lo que para la historia académica es indiferente, para los novelistas es heterogéneo y aún espectacular. En esa disposición diferente existe también un componente político. La palabra se inscribe en las cosas que contribuye a ciertas ideas sobre un mundo jamás inocente, donde casi nada puede esgrimirse como algo más que verosímil. No es que lo verdadero se desvanezca con la proliferación de las verosimilitudes, sino que se democratiza con distintas formas de certificarlo. Tómese, por ejemplo, la historia como suceso de eventos causa-efecto, y la novela que rompe con el tiempo lineal. O al hombre excepcional de la biografía académica, distinto del hombre reflejo de la novela, aquel que encarna un rasgo generalizable a toda una mitología de lo anónimo. O incluso cómo la novela antepone el lenguaje a la simple y llana comunicación. Por eso pienso que la novela histórica parece verdadera no por sus fuentes, sino por una mirada consistente, un sentido común que llamamos literario. Por sí misma, la literatura, en efecto, no sirve para algo, sino para tantos efectos como lectores tengan. Ya hemos dicho que los lectores, los espectadores, son los que politizan una obra, los que ven en ella retratos de una época o de un estado de ánimo generalizable, los que extraen mensajes, las más de las veces no intencionales por el autor. La literatura no nos cura, pero nos ayuda a elegir nuestra enfermedad. Mallarmé, cuyos poemas han sido interpretados como místicos, revolucionarios, reaccionarios por los lectores de épocas sucesivas, nos dejó una imagen en que la inutilidad del escrito no existe de antemano. Nada es inútil. El negro sobre el blanco de la página invierte el alfabeto de las constelaciones, luminosas en su negrura. Lo único que puede reconciliar a estos dos espejos son los dados del azar. Y sí, terminé hablando de pura astrología. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, agradecemos en la distancia a Fabricio Mejía Madrid con esa intervención que escapa, sobresale bastante del tema original y que es un acercamiento no solo a la escritura, como han visto, sino también al tema de la lectura, que es siempre tan importante al reflexionar sobre la creación. Entonces tenemos afortunadamente aquí ahora sí presencial a Lourdes de Armas, más conocida por todos nosotros, es novelista, cuentista, poeta, músico, y también escritora de testimonios, es muy conocedora además del mundo
del tabaco, ha escrito sobre el tabaco en sus dos sentidos, el tabaco, la planta, pero también el producto final, el habano, es también conocedora de este ámbito que ha abordado Lourdes. Es también, está al frente, es presidenta de la sección de narrativa de la Asociación de Escritores de la UNIAC, así que tiene un intenso trabajo también por ese lado, y es activista en temas feministas, es una de las cofundadoras de Mirada de Mujer, un espacio nacido en la UNIAC a propósito de temas de género, de violencia de género, y se mueve en ese espectro. Lourdes creo que sí va a estar un poco más apegada, si entiendo bien, a la pregunta inicial. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, agradezco la presencia de todos aquí y agradezco mucho a Jorge y a Casa de las Américas por darme este gran honor, la oportunidad de estar aquí y de formar parte del jurado de novela. Bueno, como bien dijo Jorge, con el título del arte de narrar, se nos convoca a hablar de nuestros proyectos y de nuestros desafíos. O sea, el sencillo arte de narrar. Y hablaba que para mí es bien difícil hablar de los desafíos, sobre todo. Porque bueno, como dice Cindo, son tantos que se atropellan, ¿no? Y se agolpan unos a otros y por eso no me matan. Yo no voy a hablar del desafío ante la página en blanco porque para mí es algo común. También pienso que es un mito y además es uno de los menores desafíos que yo enfrento en mi vida cotidiana. Cuando me bloqueo, me levanto y voy hacia otro de los tantos desafíos que yo tengo en mi vida. Gracias. Para mí, narrar lleva una preparación previa, no solo desde el punto de vista intelectual. Me refiero también a la que está relacionada con los implementos, no solo que me funciona la computadora. Y no se trata únicamente de eso, ¿no? Sino de determinados conflictos socioeconómicos que nos disuaden irremediablemente del texto. Mi vecina tocando a la puerta, llegó el aceite, el pollo, y a eso me disuade totalmente del texto. La electricidad y sus momentos en que no nos quiere prestar su preciada energía, los vendedores vociferando, la vecina de los bajos gritándole a sus clientes casi todos los días. En realidad el rol otorgado por la sociedad patriarcal a la mujer es el mayor desafío que he enfrentado y enfrento en mi vida. Con ciertas diferencias, ¿no? No digo mejoría porque mis hijos ya crecieron, pero a las mujeres también nos toca atender a los pequeños y a los ancianos, y a veces nuestros hombros se quiebran y no pueden sostener nuestras cabezas. Creo que es por ello, y al principio no fue de manera consciente, ¿no?, que mi literatura enfoca lo que es la identidad femenina. Cuando escribía brotaban historias sobre la vida cotidiana de las mujeres, los conflictos en la sociedad, y algunos me catalogaron de feminista ultranza de manera peyorativa, por reflejar personajes que asumen la sexualidad de manera natural y denunciar de esta manera el ser contemplada a la mujer como un objeto de placer, o recrear situaciones que solo son le tocan a la mujer por el hecho de serlo, ¿no? Y mostrar el reducto asfixiante que a veces puede ser la vida real de las mujeres. Y esta crítica, aunque fue malintencionada, me gustó. Me gustó por la rebelión, ¿no? O sea, que es uno de mis motores literarios y es mi mayor desafío. Y eso fue una valiosa oportunidad para darle un enfoque más provocativo a mis textos y reivindicarme
y reivindicar a la mujer mediante el sencillo arte de matar, digo de narrar. Narrar me permite vivir, revivir y recrear experiencias que me completan al unir la vida real y los deseos de compensar nostalgias y frustraciones. Es un compromiso con el momento y la realidad de mi tiempo. La mujer cubana enfrenta múltiples retos al momento de escribir su obra literaria en un contexto cultural y social que históricamente ha sido dominado por figuras masculinas. Estos desafíos comprenden desde la falta de visibilidad y reconocimiento del trabajo hasta la dificultad para acceder a espacios de publicación, de difusión. Y a menudo las escritoras cubanas debemos de luchar contra estos estereotipos considerados femeninos o menores dentro de que es el ambiente cultural general, como son los espacios para visibilizar a la mujer y su obra. Estos espacios son zonas de lucha. Aquí están dos compañeras de lucha, Zaida Capote y Laidi Fernández. Ya que estos dirigentes tienen toda la intención, estos dirigentes de las instituciones tienen arraigado, muchos de ellos, este modelo machista, ¿no? que a veces ni saben que lo tienen y lo cumplen a cabalidad y con un alto grado de supremacía. Alguien me dijo un día, yo no soy machista, yo soy el que compro el pan en mi casa todos los días. O sea, hay que tener una idea más o menos de que muchos ni saben que son machistas. Y por lo que esta labor de mosqueteras es muy agotadora. Pero a pesar de esto, las mujeres cubanas seguimos escribiendo y haciendo cotidiana nuestras luchas. Y en sentido general mis textos subrayan esto, ¿no? Este enfoque provocativo, la exploración de temas como el erotismo, la identidad femenina, la crítica social, porque en realidad escribo para desafiar, provocar y cuestionar, y en mayor medida para liberarme de las obsesiones que a veces me poseen y no puedo deshacerme de ellas hasta tanto no las convierto en letra. Un ejemplo de esto es mi libro Mar y mis maridos, que salió producto de mis contradicciones con el marxismo. Ese título casi nadie lo dice, todo el mundo dice tus. Siempre tengo nuevos proyectos en relación con la literatura, a veces se logran, otras veces no, pero ese es mi preciado alimento, el preciado alimento de mi espíritu. Mientras pienso en ellos, mi vida cobra intensidad, mis ideas se humanizan ante las circunstancias más adversas. Y bueno, tengo nuevos proyectos en relación con la literatura, es darle voz a las mujeres que no saben ni pueden expresarse de esta manera. Y recientemente salió a la luz un libro De la hoja al humo que recrea las memorias de una torcedora de tabaco que lleva más de 50 años en esa labor. Esta idea salió del espacio Mirada de Mujer que coordinamos Zaida Capote, Laidi y yo. Y bueno, y en este momento me encuentro aunando información de mujeres científicas. Y mi proyecto fundamental, como dije, en estos momentos es darle protagonismo en mis historias a esas mujeres cubanas que dentro de la vastedad de ese mundo que se abre ante nosotros son invisibles y sin embargo tienen muchas cosas que contar, tienen mucho que aportar a la literatura, ya que han vivido experiencias únicas y han enfrentado desafíos que merecen ser contados y reconocidos. Y sin la pequeña huella de su cruda realidad, la literatura cubana no sería virtuosa ni tan artístico el mundo en que hemos nacido. Muchas gracias. Muchas gracias a Lourdes y les propongo hacer el alto para las preguntas ahora y vayamos después a lo de Roncino para no enfriarnos. Después vemos al último los participantes, pero ahora que tenemos aquí inmediatamente a
en caliente. A Lourdes me parece que es mejor, si les parece, hacer cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan sobre ella. A mí a medida que te escucho, me surge una pregunta. Ya tienes algunos años tú de experiencia literaria. Para alguien, esto lo pregunto desde la ignorancia total, para alguien que es activista en un tema, una persona feminista como tú, no es que uno llegue al activismo feminista una vez que ya recorrió todo el camino y dice, bueno, ya lo sé todo, ahora empiezo a hacer activismo. Me imagino que el activismo también te va transformando, empiezas a ver cosas, el activismo te va enseñando, te hace activista porque ya tienes una noción bastante clara de lo que quieres, de qué cosa es el patriarcado, de qué cosa es, de cuáles son las reivindicaciones feministas, pero la misma experiencia te va radicalizando, no, te va modificando tu manera de entender las cosas. No sé si es así, pero en ese caso es posible que tú te hayas radicalizado desde el momento en que empezaste a escribir hasta ahora, hayas cambiado. Y me pregunto, si fueras a leer, digamos, a leerte diacrónicamente desde el principio hasta ahora, ¿notarías que hay cosas que se quedan, que son como tibias, digamos, ¿no? Y dices, si yo supiera entonces lo que sé ahora de este tema, lo hubiera escrito de otro modo? ¿Eso es así o estoy delirando? Bueno, es exactamente así. Yo no sabía que era feminista. O sea, yo tenía determinadas ideas, pero ni sabía que lo era. Y en la medida de que he ido estudiando, en la medida de este espacio precisamente, he aprendido también mucho con Laidi y con Zaida, que esa es su especialidad. O sea, lo he aprendido desde el punto de vista teórico. Yo lo llevaba como una cuestión intuitiva y algo que había asumido, que no sabía expresarlo teóricamente ni sabía decirlo. Está bien, gracias. Sí. Geraldine de Santis, disculpa, Geraldine de Santis de Dominicana. No sé si sería bueno, Geraldine, disculpa que te haga esta, pero sería bueno que te acercaras al micrófono, porque todo esto se queda grabado y se pierde un poco. Si no te acercas, se pierde después. En breve la pregunta, sí, simplemente vamos a acercarnos. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta es si para usted, Lourdes, la literatura ha sido en este caminar, en la trayectoria, lo mismo siempre, refugio, oficio, o en sus inicios, puede hacer una comparación de qué representa la literatura en ese andar, si se ha mantenido constante o ha significado diferentes aspectos para su vida. Bueno, como hablábamos ahí, la literatura en un principio era una necesidad que yo a veces no sabía ni qué, o sea, desde los inicios, que uno tiene necesidad de contar y que hasta lo cuenta mal, ¿no? Porque, y en la medida en que pude llenarme o sea, obtener herramientas para contarlo, me fui viendo cómo, o sea, me fui sintiendo mejor hasta el punto de que incluso en el momento en que a mí me dicen que era feminista, como dije ahí, yo no sabía ni que lo era. Y entonces, por eso me ha ido dando determinada punto de vista, incluso a la hora de leer, no solo de escribir yo, sino de leer los textos. Ya uno mira y lee desde esa mirada, mira las cosas, las ve las cosas, escucha las cosas, los chistes, y ya uno sabe que hay algo ahí desde el punto de vista, y eso me parece a mí que es crecer, ¿no? Digo yo, desde esa idea. Sí. ¿Alguna última pregunta? Digo última para incitarlos, ¿no? Pueden ser cuantas quieran. No sé, por allá. El doctor Arias no, Arturo no. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Lourdes, un placer una vez más escucharte. Entonces cerramos esta sesión con la intervención de Hernán Roncino de Argentina. Por cierto, es más breve que la de Fabricio Mejía Madrid, por cierto, pero al enviarla se cortó en 2 puntos. Entonces vamos a ver, disculpen, 2 saltos que van a ver, creo que uno hacia adelante y otro hacia atrás, pero nada, lo escucharemos y ya después concluiremos esta mesa. Muchas gracias. Hola, soy Hernán Roncino, los saludo desde Buenos Aires, a todos los amigos de Cuba.
a todos los amigos de la Casa de las Américas. Es un gran honor para mí poder participar este año como jurado del concurso de novela, un concurso histórico y tan prestigioso en América Latina. Lamentablemente no puedo estar allá, pero es un gusto poder comunicarnos y construir un diálogo con Lourdes y con Fabricio también, aunque sea de este modo a la distancia. El tema de esta mesa gira en torno a la narración, a cómo funciona la narración en cada uno de nosotros, qué significa la escritura. Y un poco voy a exponer algo que tiene que ver con mi proceso, con la manera en cómo me sucede la escritura. Y finalmente voy a leerles un pequeño ensayo, un pequeño texto que ilustra bien por dónde anda mi escritura y sobre qué temas gira. Yo siento que a veces me preguntan, a veces me sorprendo cuando me preguntan si estoy escribiendo. ¿Estás escribiendo? Me dicen. ¿Qué estás escribiendo? Y entonces yo, la sorpresa que tengo inicial es ante esa pregunta, si estoy escribiendo. ¿Y por qué me sorprendo? Porque desde hace un tiempo ya, desde que me comprometí de alguna manera con la escritura se volvió una actividad fundamental para mi vida. Organiza mi tiempo, organiza mis decisiones incluso, ¿no? Entonces, la pregunta de ¿estás escribiendo? Supone que la escritura funciona como una actividad de ratos, como una actividad, como si fuera un hobby, ¿no? Como una recreación. Y a mí me constituye y me define incluso las decisiones laborales, digamos así, ¿no? Pienso que la escritura, para desarrollarla en ese sentido, en un sentido existencial, podríamos decir, necesita de un modo de producción que la haga posible. Yo no puedo escribir una novela solamente en las vacaciones de verano, solamente en los ratos libres. Necesito conectarme con un proceso de largo aliento y un proceso que demanda mucho, ¿no? En mi caso, la escritura me funciona lenta, me funciona con una lógica de sedimentación. Para mí la escritura funciona como una sedimentación que va apareciendo, que va combinándose poco a poco y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces hay un modo de producción detrás que hace posible la escritura, condiciones materiales. Y en ese sentido la docencia, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires. Ayer justamente hubo una de las marchas más masivas e históricas que se dieron aquí en Buenos Aires en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. La docencia en la universidad, decía, me permite combinar el proceso de escritura y combinar una actividad que supone la reflexión y el diálogo con otros, la escucha, ¿no? La escritura es un proceso muy solitario, de un diálogo diferido. Entonces me parece que la docencia le da una combinación necesaria que a mí me estimula y me permite además tener tiempo para poder escribir e investigar. La escritura, decía, en mi caso funciona en ese sentido, en un sentido existencial, y esa decisión existencial me lleva a pensar materialmente cómo hacerlo, ¿no? Cómo sostenerlo en el tiempo. Mis temas, los temas que aparecen en mis primeros libros fundamentalmente tienen que ver con una exploración de un territorio, de un pueblo, de una ciudad pampeana, en la pampa húmeda, de donde vengo, donde nací. La ciudad se llama Chivilcoy, tiene el nombre mapuche. Entonces, mis primeros libros exploran
ese territorio a partir de mi desarraigo, desde que me vine a vivir a Buenos Aires y a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, apareció ese territorio como pérdida y la escritura se disparó como un proceso necesario para pensar ese desarraigo. Ese territorio lo exploro y lo pienso fuertemente en mis 3 primeras novelas. Luego empecé a trabajar otros espacios, otros ámbitos, pero me fui dando cuenta que reaparecían inevitablemente algunos ejes temáticos, más allá del lugar en el que situara la historia, ¿no? La peripecia de las novelas. Y esos temas recurrentes y que me interesan muchísimo giran en torno a la memoria, a la violencia política y a la historia argentina. Esa combinación, junto con una reflexión en torno a la búsqueda de una poética, a la búsqueda de una narración que suene cercana a cómo suenan los poemas, ¿no? Me parece que organizan un espacio que es el que a mí me interesa muchísimo explorar y recorrer. El texto que elegí para compartirles y para leerles me parece que tiene algo de todo esto que estoy mencionando. Tiene algo del territorio de mi pueblo, tiene algo de las huellas que dejó la violencia en la historia política argentina, tiene algo de esa memoria que aparece inevitablemente y tiene algo de cercana a cómo suenan los poemas, ¿no? Me parece que organizan un espacio que es el que a mí me interesa muchísimo explorar y recorrer. El texto que elegí para compartirles y para leerles me parece que tiene algo de todo esto que estoy mencionando. Tiene algo del territorio de mi pueblo, tiene algo de las huellas que dejó la violencia en la historia política argentina, tiene algo de esa memoria que aparece inevitablemente y tiene algo de un mundo perdido también. El texto es un breve artículo publicado en un libro de artículos que salió hace unos años míos que se llama Notas de Campo y el texto dice así, se llama La Fábrica. Cuando la sirena dejó de oírse en el barrio, muchos estábamos pensando en otras cosas. La televisión por cable avanzaba como un ejército de langostas irremediable. Y en el centro, la construcción de un bingo. Se hablaba de un bingo que iba a abrir las puertas las 24 horas, concentraba también la atención. Pasaron muchos días, varios días, hasta que alguien más cerca del verano dijo algo sobre la sirena de la fábrica. Hace rato que no la escucho, dijo. Entonces comenzamos a percibir esa ausencia. Antes, cada mañana temprano, a eso de las 7, cuando nos levantábamos para ir a la escuela, convivíamos con ese pitido vibrante que llamaba a los obreros, que los reunía en la entrada de la fábrica, morosos, con alguna historia para contar. O al mediodía, cuando regresábamos de la escuela y nos confundíamos con las bicicletas de los obreros que entraban o salían de los turnos. O a las 8 de la noche, cuando el pitido anunciaba que en un rato después otra manada de bicicletas iba a pasar por delante de nuestras casas. Ese sonido era una señal en el día, un recuerdo de algo que teníamos que hacer, levantarnos, salir de la escuela, cenar. Nos dimos cuenta tarde de esa ausencia. La fábrica estaba en los bordes de la ciudad y hacía muchos años, durante gran parte del siglo XX, que ese edificio funcionaba como fábrica. Primero fue la BTV, después fue la Glaxo, la firma que más tiempo duró, y luego en sus últimos años la Serenísima.
Hacían leche en polvo y otros productos lácteos. La fábrica estaba en un punto estratégico, junto a un ramal del ferrocarril Sarmiento, que terminaba en la estación norte. Desde la estación hasta la fábrica se fue formando una zona productiva muy intensa, molinos, aceiteras, silos, una geografía que funcionaba a la par del ferrocarril y se retroalimentaba, una geografía que fue también marcando simbólicamente el espacio. Uno de los nombres que tuvo la fábrica le dio nombre al barrio que la rodea. Entonces, más allá de las distintas firmas que pasaron por ese edificio, cuando el barrio tomó el nombre de la Glaxo, cualquier fábrica que parara allí iba a ser denominada como la Glaxo. Eso se incorporó a su vez en los recorridos de los colectivos locales. Había una línea que tenía como destino final la Glaxo. ¿A dónde iba? ¿A la fábrica o al barrio? Todo se volvió una misma cosa. El nono Miguel trabajó en los años 50 como sereno de la Glaxo. Entraba a trabajar cuando todos se iban a sus casas. Quedaba solo en ese edificio extraño. Tenía una sala, la sala del sereno, donde dejaba sus cosas, donde se refugiaba en los momentos más duros de la noche. Porque en esa época no tenía radio y tampoco el nono tenía el hábito de la lectura. ¿Qué hacía para soportar la noche? Una vez me dijo que después de que pasara el tren de la 1 de la mañana, ese que hacía estremecer las paredes, era un carguero. Se preparaba el mate y empezaba a contarse en voz alta una historia. A veces encontraba un doble, un oyente, en el reflejo de su cara en el vidrio de la ventana. Otras veces contaba mientras recorría la fábrica entre el silencio de las máquinas detenidas. Y sentía un placer difícil de explicar, porque casi siempre quedaba sorprendido por las historias que se activaban, por las tramas imaginarias que de un modo impensado aparecían en su boca. A fines de la década del 60 se decidió cerrar la estación de trenes norte y en consecuencia levantar el ramal que pasaba junto a la fábrica de Glaxo. Los hoteles, los comercios que rodeaban la estación y luego los hilos, la aceitera, los molinos, fueron afectados por ese cambio estructural. La Glaxo siguió funcionando hasta que cambió de firma y recién en los primeros años de la década del 90 se produjo el cierre definitivo. Fue en esos años cuando empezamos a percibir la ausencia de la sirena, ese sacudón vibrante que actuaba como ordenador del tiempo. Entonces, esa zona que supo ser productiva fue cayendo en el abandono. Hacia fines de los 90, sin trenes y con la fábrica cerrada, un pastizal fue rodeando a la fábrica, la fue ocultando en el paisaje de la ciudad. La línea de colectivos que anunciaba en la parte delantera su destino hacia la Glaxo, ahora empezó a decir ex-Glaxo. Cada vez que veo ese cartel con el prefijo ex, no dejo de conmoverme por la liquidación también de una zona. ¿Cuál es el destino de ese colectivo que ahora viaja hacia un ex lugar? Hay una serie de fotos de Daniel Muchut que retrata muy bien este proceso de desintegración, no solo de una fábrica, sino más hondamente de esa fábrica en su entramado territorial y social, con su comunidad. Recién en el año 2005, cuando un grupo de militantes decide emplazar junto a la Glaxo una acción, no solo de una fábrica, sino más hondamente de esa fábrica en su entramado territorial y social, con su comunidad. Recién en el año 2005, cuando un grupo de militantes decide emplazar junto a la Glaxo una plazoleta de la memoria en homenaje a los desaparecidos de la ciudad, recién ahí toda esa zona se resignifica y vuelve a tomar, podríamos decir, cuerpo. Porque esa zona que iba de la estación norte hasta la Glaxo, ahora sin vías y con la fábrica abandonada, una vez que se construye el espacio para la memoria,
se transforma en un símbolo, en el símbolo de una época que generó nefastas consecuencias sociales y desgarró una trama de nación, la clausura de los trenes, el cierre de las fábricas, los desaparecidos. Todo estaba allí, como huella en el espacio. El lugar que fue arrasado cobró así dimensión cuando se enlazó con una memoria política y social. Y aunque hoy la fábrica siga abandonada, con esas letras incompletas de su nombre agarradas en el lomo de la chimenea, aunque la sirena ya no se escuche llamando a los obreros, cada vez que paso por la Glaxo no puedo dejar de imaginar esas historias que contaba el nono Miguel en las noches, esas historias que ahora, estoy seguro, resisten entre las ruinas. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos los amigos por allá.